Bien, buenas tardes. En el encuentro virtual de hoy de base de datos vamos a hablar del concepto de migración de datos. La palabra migración me da más o menos una idea de lo que se trata. La migración es el movimiento, o sea, nosotros sabemos la migración de aves, la migración de personas. Con los datos también ocurre el proceso este de migración o de movimiento de los datos. Eh, ¿Qué es un proceso de migración de datos? Dice, la migración de datos es el proceso de mover datos de una ubicación a otra, de un formato a otro o de una aplicación a otra. Normalmente esto es resultado de la introducción de un nuevo sistema o la ubicación para los datos. Eh, ¿Dónde y cuándo yo me voy a encontrar como especialista en ciencia de datos en este concepto de la migración de datos? Por lo general a mí no me van a permitir que yo trabaje con los datos en vivo o propios que la organización tiene. O sea, voy a tener que sacar o mover una copia de ahí, o sea, voy a tener que migrarlos. Entonces, en esa situación yo me encuentro en una posición de migración de datos. La otra situación es que no sea yo el que me encargue de sacar o mover esos datos, sino que ya me den los datos y yo lo tenga que mover al sistema en el cual yo trabajo. Ustedes como profesionales van a tener una serie de herramientas para análisis y estudio de los datos y van a tener que tomar esos datos que se lo brinda la organización o empresa. Entonces eso también forma parte del proceso de migración de datos. Entonces nosotros vamos a tener una base de datos de origen o datos origen y vamos a tener datos destino. Nosotros vamos a tener que mover de los datos de origen hacia los datos de destino. Ese proceso de movimiento nosotros lo vamos a tener que hacer, repito, como especialistas en ciencia de datos porque por lo general y por seguridad no vamos a estar trabajando con los datos que la organización trabaja, o sea, los datos que se llaman técnicamente datos en vivo, o sea, no puedo estar con la base de datos del supermercado analizando las ventas, sino que voy a hacer una copia de esos datos para trabajar. Y entonces ahí voy a tener que hacer el trabajo de migración. Dice, los proyectos que requieren de migración de datos van desde la actualización de un servidor hasta el traslado a un nuevo centro de datos. O sea, se actualiza el servidor, hay que sacar los datos de ese servidor y pasarlo a uno nuevo. Eso es un proceso de migración. O por ahí aparece una nueva aplicación, entonces hay que migrar los datos de la situación donde está a la nueva situación del software que se está utilizando. Y eso se hace según los recursos que la empresa requiere. O sea que hay varias situaciones por las cuales hacer este trabajo de migración. Bien, migración de datos significa mover datos de un lado a otro. Dice, ¿cómo realizar migraciones de base de datos? Hay 5 pasos o etapas que se van a realizar al momento de hacer la migración de los datos. La primera va a ser entender la base de datos de origen. O sea, yo estoy por hacer un proceso de migración y esos datos se van a tomar de algún lugar. Entonces, de de ese lugar donde se toman, yo tengo que hacer un análisis de la base de datos, que sería el análisis de la base de datos de origen. Luego tengo que hacer el proceso de evaluar los datos, o sea, de la base de datos, qué datos se van a tomar para que participen de la migración, o sea, qué datos hay, de qué naturaleza son, o sea, ¿se acuerdan cuando hablamos de la naturaleza de los datos? Si son datos de tipo numérico, si son datos de tipo cadena de caracteres, si son datos con mucho movimiento o poco movimiento de actualización, eso significa evaluar los datos. Luego hay un proceso de convertir el esquema de la base de datos. ¿Qué es esto del esquema de base de datos? Nosotros estamos trabajando con lo que se llama el esquema relacional de base de datos. En el esquema relacional de la base de datos, cada entidad se coloca en una tabla o relación. Ese es mi esquema, el esquema que por el momento yo conozco. Pero hay otros esquemas posibles. Entonces puede ser que necesite hacer una actualización de esquemas o siga utilizando el mismo esquema. Inclusive dentro de bases de datos relacionales, del tipo relacional, puede ser que los esquemas varíen un poquito. ¿Sí? Nosotros estamos acostumbrados a saber que tenemos tablas y que tenemos vistas y que esas vistas tienen unas determinadas características. Puede ser
que esa característica no esté del todo presente en el nuevo sistema de base de datos donde voy a trabajar. Se hace un probado de la compilación de la migración, o sea, se toman los datos, se ajustan los esquemas y se prueba no con la totalidad de la muestra de datos, sino con un pedacito o una porción. ¿Por qué? Porque muchas veces eso lleva o consume mucho tiempo y eso va a ser un proceso un poco infructuoso y insatisfactorio si hay algún inconveniente. Entonces, para darme cuenta de que la migración funciona bien, yo no necesito trasladar todo, puedo hacer una pequeña prueba con un pequeño conjunto de datos y eh, esa comprobación me va a servir a mí para verificar o controlar de que todo funciona bien. Y en el quinto paso está el proceso de ejecución de la migración. O sea, ahí tendríamos que dar las órdenes, los comandos o las indicaciones para que se procese o para que se lleve a cabo la migración. Entendemos esto de orden o proceso de la migración es, imagínense como que están moviendo cosas de un estante a otro o están reacomodando las cosas que están en su habitación o en su pieza y no muevo todo. O sea, lo que yo hago es primero seleccionar qué cosas voy a cambiar de una habitación a otra y eso es lo que habíamos entendido como entender los datos y evaluar los datos, o sea, qué cosas me sirve para llevar a la nueva habitación. Y el proceso de mover y acomodar requiere bajar o descargar y después volver a subir, que son las dos palabras que participan en este proceso de la técnica de migración de datos. Bien, acá empieza la parte de el cómo hacer, cómo exportar la base de datos en MySQL. Nosotros tenemos dos alternativas. O utilizamos la línea de comando, que tendríamos que escribir en una pantalla el texto, o utilizamos una herramienta con una interfaz gráfica visual. Obviamente que siempre la utilización de la herramienta gráfica es mucho más sencilla porque tengo menos posibilidades de equivocarme. Recuerden que cuando utilizamos líneas de comando, yo tengo que dar un comando y un comando es una orden. Esa orden tiene que estar bien escrita. Primero tengo que saber cuál es la orden, primer punto. Y segundo, tengo que escribirla de manera correcta, sin errores y siguiendo la sintaxis. Lo más rápido es que utilicemos alguna herramienta como nosotros tenemos el SQL Jog, ¿sí? El SQL Jog es lo que estamos viendo en la parte de abajo de la imagen. Tiene en su menú está la opción archivo, editar, favoritos y hay una opción de base de datos. En la opción de base de datos está resaltada la opción de backup y exportación. Que esto de backup exportación es, backup es la copia de seguridad y la exportación son las herramientas necesarias para sacar los datos. Cuando yo selecciono la opción de backup o exportación, se me abre una ventanita que tiene dos opciones. Una es como un asistente para hacer backup y el otro es directamente un backup o volcado, lo que se llama técnicamente volcado, la palabra es dump, o un volcado en SQL de la base de datos. Si yo utilizo la opción del esquema de backup, me aparece un asistente que me va guiando los paso a paso de cómo hacer este volcado. En ese proceso del asistente de volcado o de backup, el asistente lo que me va a preguntar es si cómo quiero volcar yo los datos, cómo quiero sacar los datos del origen y cómo quiero volcarlos o hacia dónde quiero depositarlos. En ese momento me va a preguntar si quiero guardarlo como un texto plano, si quiero pasarlo en algún formato particular. Para nosotros lo más cómodo es como estamos trabajando con SQL, es el backup o copia de la base de datos en el formato SQL, que para nosotros sería esta opción que aparece acá, que dice backup, base de datos en el formato SQL, es el volcado en SQL. Esto va a generar un archivito que va a tener la extensión .sql.
Este archivito .sql yo lo puedo abrir con cualquier bloc de nota, o sea, cualquier herramienta que me permita editar texto me va a permitir abrir este archivo SQL. ¿Qué cosas voy a encontrar dentro de él? Estas famosas sentencias propias del SQL que nosotros ya aprendimos, por ejemplo, la sentencia create, la sentencia create, la sentencia insert, esas cosas van a estar presentes en ese archivo SQL. Esta es la parte fácil que tenemos para hacer el volcado, que es el primer paso del backup. Y la otra forma que tenemos para hacer es utilizando la línea de comandos, que es lo que aparece en la parte superior de la presentación. En la línea de comandos, lo que yo necesito establecer son dos cosas. Primero, eh, el nombre del usuario que está asignado o que tiene permiso para trabajar con la base de datos. ¿Sí? Acuérdense que por un proceso de seguridad, la base de datos tiene usuarios que tienen permisos para acceder y las tareas que puede realizar ese usuario dentro de la base de datos. El otro parámetro que tengo que conocer es el nombre de la base de datos. ¿Por qué es esto necesario de nombre de usuario y nombre de base de datos? Acuérdense que en este momento yo estaría trabajando en una interfaz de modo de comando, o sea que yo no tengo la pantalla como la que se ve abajo, donde yo puedo chismosear de este costado y saber cómo se llama la base de datos, cuáles son sus tablas, cuál es mi nombre de usuario, que es esto que aparece acá, en la parte de arriba. Esas cosas yo no la tengo. Tengo que recordarme, por lo tanto yo voy a tener que tener anotado en algún lugar el nombre de usuario y el nombre de la base de datos para poder escribirlo en la interfaz a modo de comando. Bien, el comando que hace el volcado de la base de datos es el comando dump. El comando dump ahí estoy, perdón. El comando dump es un comando de MySQL, entonces dice MySQL dump. Dump era volcado. Entonces, si miro la parte que está en azul, dice MySQL dump. Ese es el comando. Vieron que hay un inconveniente ya con esto de que la interfaz se haga en modo de comando. Tengo que saber cómo se llama el comando y cómo se escribe. Se escribe MySQL dump, le doy un espacio, coloco -u el nombre de usuario, -p el nombre de la base de datos, signo de mayor y el nombre del archivito de backup donde va a quedar contenido el volcado, el SQL. Si ustedes miran, hay dos parámetros que tienen el valor signo menos por delante. Uno es -u, ¿sí? Que se utiliza para indicar que lo que viene a continuación del -u, -u sería un modificador, -u, lo que viene a continuación es el nombre de usuario, y luego viene -p. -p indica que lo que va a venir a continuación es el nombre de la base de datos. Por eso decía en el renglón de arriba que antes de usar el comando MySQL dump, yo tengo que tener muy en claro cuál es el nombre del usuario y cuál es el nombre de la base de datos. Luego viene el signo de mayor, que sería como salir a, o sea que lo que se ejecute, si se ejecuta bien, va a ir a parar un archivito que, por ejemplo, acá se llama backup.sql, pero si fuese una copia de seguridad, un backup de una determinada empresa, por ejemplo tipo IT, entonces ahí iría tipo IT.sql. Por lo general cuando se hacen estos backups, lo que se hacen es acompañarlo de una fecha. Entonces va a decir backup 1509/22 para indicar de la fecha en la cual se hizo el backup. Y siempre se hace de la misma forma y se le va colocando la fecha al final. Eso es el primer paso del backup. Si el comando se escribió correctamente, si se colocó bien los parámetros y existe el nombre de usuario y el nombre de la base de datos es el correcto, se va a generar un archivo de texto plano con los comandos propios del SQL, generó el backup. O sea, esa es la primera parte. Ahora llega el proceso de recuperación, de importar. O sea, ya los bajé del estante, ahora tengo que volver a subirlo al estante nuevo.
Para importar los datos tengo dos alternativas. Como hicimos y vimos recién, la primera alternativa es hacerlo en la línea de comando y la segunda alternativa es la más fácil, hacerlo con la interfaz gráfica. Si me voy a la parte de abajo donde está la interfaz gráfica, que es el SQL Jog que nosotros estamos acostumbrados a utilizar, van a ver que en la opción de base de datos, así como hace un ratito analizamos la opción de backup, en el renglón de abajo está la opción de import. Nosotros trabajamos hoy con la opción de backup, ahora estaríamos trabajando con la opción de import. Cuando hacemos clic en la opción de import, hay dos alternativas. La primera que dice eh, importar datos externos y la segunda es ejecutar un script de SQL. ¿Qué sería ejecutar el script de SQL? Eso que acabo de volcar hace un ratito en la presentación anterior, que generó un archivo .sql, se leería en este lugar y ahí se ejecutaría y crearía la base de datos, las tablas, sus índices y le colocaría los datos que tenía en el repositorio original. ¿A todo se le corta? Sí, profe, me ha cortado. Bien, ahí va de vuelta. Estamos entonces en el proceso de recuperación de los datos. En el proceso de recuperación de los datos, lo que yo hago es, los datos recién se volcaron en el paso anterior, ahora los tengo que volver a tomar o recuperar o levantar. Tengo dos alternativas. Lo hago de modo de comando, que siempre es más difícil, más odioso, con mayor problema, o lo puedo hacer en modo gráfico, con el SQL Jog, por ejemplo. Si estoy con el SQL Jog, por ejemplo, me voy a la opción de base de datos y en la opción de base de datos me voy a la opción que dice importar. Dentro de la opción importar tengo dos alternativas. Una que importa datos externos, que significa que los datos pueden estar en otro formato que no sea exactamente el formato de SQL, o la segunda opción que dice ejecuta un script en SQL, que es el resultado del paso anterior. Este sería nuestro paso más fácil, hacerle clic ahí, buscaría el archivo de SQL que se generó hace un ratito, lo levantaría, generaría la base de datos, generaría la tabla, colocaría los datos y generaría todos los elementos que tenía la base de datos original. Esto mismo, si no tuviese esta interfaz gráfica, yo lo tendría que hacer desde la línea de comando, que es lo que aparece en la parte de arriba. Para hacer de la línea de comando, yo tengo que utilizar el comando MySQL. El comando MySQL necesita dos cosas. Primero, el nombre de la el nombre de usuario, username, y el nombre de la base de datos. ¿Qué comando tengo que escribir? Tengo que escribir en la línea de comando MySQL espacio menos u es un parámetro, por eso la u está en chiquitita, menos u, username, menos p, nombre de la base de datos y el signo cambia. En la pantalla anterior yo tenía el signo de mayor, que significaba salida. En este caso tengo el signo de menor hacia la izquierda, que significa entra. Y lo que está entrando es el archivo que generé hace un momento, el archivo que se llama backup.sql. Esto haría el proceso inverso, o sea, iría al nuevo servidor, tomaría este archivo, lo recuperaría y generaría los datos. Estos son los pasos entonces de copia de seguridad y de recuperación. Si yo no me quedo con la opción esa de importar el SQL que, que se había descargado y los datos vienen en un formato distinto y utilizaría el asistente de generación de importación, yo me tendría que ir a esta pantalla. Y si se fijan, acá dice, bienvenido a la herramienta de importación de datos externos, o sea, es como si fuese un asistente de importación de datos externos. Y si se fijan, del lado izquierdo de la pantalla, tiene los iconitos de otros formatos de base de datos. Un formato como por ejemplo SQL Server, que no es lo mismo que SQL, que MySQL,
esta llavecita que está acá arriba, que es la llavecita de Access, un sistema de base de datos que se llama DB2, otro sistema de base de datos que se llama Oracle. O sea que esta parte la voy a utilizar cuando los datos vienen en un formato que no es el mismo formato de mi MySQL, sino que es otro formato distinto. Entonces, inicio acá. Esto va a arrancar un nuevo trabajo de importación, por eso que tiene seleccionado el puntito que dice Start, nuevo trabajo de importación. Cuando le doy siguiente, iría a esta pantalla que está a la derecha. En la pantalla de la derecha me pregunta cuál es la fuente de datos que estoy tomando, que no es un volcado como el que recién hicimos, sino que es otro tipo de datos. Entonces acá yo tengo, por ejemplo, para decirle que el archivo es un archivo de tipo Access, que es el primero, un archivo de tipo Excel, que es el segundo, un archivo plano separado por texto, que son los archivos CSV, que después ustedes lo van a ver en Python, se los utiliza mucho, y algún otro tipo distinto, que no sé cuál es, pero se llaman ODBC, que son datos con manejadores externos, y esos datos, depende de lo que yo seleccione, me encuentro acá, por ejemplo, archivos de DBase, archivos de Access. Este sería el paso cuando mis datos provienen de una fuente que no es un volcado del tipo SQL, sino que pertenece a otro tipo de datos que me pasaron para que yo los tome o lo incorpore a mi base de datos. ¿Hasta ahí se entendió el proceso? Parece que sí. Continúo. Entonces, acá está de vuelta sintetizado el proceso de migración de la base de datos. Lo primero que yo tengo que hacer es entender la base de datos donde está el origen de mis datos. Todos mis datos están colocados en un origen. Primero tengo que analizarlos, entenderlos, y una vez que los tengo entendidos, ¿qué significa entendidos? Dedicarme un tiempo para mirar los datos y poder ver o entender la base de datos, qué datos contiene, de qué tipo de base de datos es, qué modelo, y luego sigue el paso de evaluar los datos. Evaluar los datos significa, de la base de datos voy a tomar todos los datos o puedo seleccionar solamente algunas tablas. Me interesa trabajar con todos, eso sería evaluar los datos. Y de las tablas, voy a tomar todos sus campos o solamente algunas columnas. Luego viene el proceso de conversión de esquema de la base de datos y el último paso es probar. Antes de hacer la migración se va a hacer una prueba, que es esto de probar. No perder tiempo ni energías transfiriendo 1 millón de registros, sino que probando con un pequeño conjunto yo puedo darme cuenta de los errores o problemas que tengo o lo bien o mal que anda ese proceso de migración que estoy queriendo hacer. Nosotros hoy vamos a hacer un proceso de importación de datos en la base de datos de Access. Les dije que tengan la computadora prendidas. Podemos entrar en Access y crear una nueva base de datos. Me avisan o me escriben cuando está. Repito, tenemos que estar en Access. ¿Está, profe? ¿Listo? Lo que vamos a hacer es, vamos a importar datos a un sistema de base de datos como Access. Para importar los datos, dice que Access puede importar datos desde una variedad de formatos. El formato es el lugar donde está contenido los datos que me está interesando. Em, y esa variedad de formatos puede ser archivos de Excel, archivos de texto, archivos XML, listas,
carpetas de Microsoft Outlook y todo eso se llaman datos de tipo externo. Entonces lo que yo tendría que hacer es localizar en mi base de datos, en mi base de datos Access que tengo abierta, una pantalla que habla de datos externos. Eso va a estar en el grupo de importar y vincular. Me voy a encontrar con los iconos que estamos viendo en este momento en la pantalla. ¿Lo pudieron ubicar? Sí, profe. Listo. Sí, profe. Está. Ahí les acabo de pasar o estoy pasando en el grupo de WhatsApp el origen de datos. El origen de datos que nosotros vamos a tener para esta ejercitación son datos en Excel. ¿Sí? O sea, descárguenlo, colóquenlo en la compu, lo que quieran, pero tiene que estar más o menos a mano de donde en este momento está Access. Profe, no sé si me pasa. Perdón, ¿escucho? Hola, no escucho. Profe, no sé si me pasa solo a mí, pero era. Sí, se entrecorta cuando habla muy rápido, como que no se le llega a entender bien. Bien, está. Se- Perfecto. Tenemos abierto Access, que va a ser nuestra base de datos contenedora. Sobre Access nosotros vamos a importar datos de un archivo. La opción de Access dice importar y vincular. Y tenemos la posibilidad de importar distintos tipos de datos. Esos datos se llaman datos externos y tienen distintos formatos. Pueden ser archivos de Excel o pueden ser archivos eh, de texto plano. Profe, Sí, también datos externos me aparece exportar en vez de importar. abajo no dice importar. No, solamente exportar guardado. Vos no estás viendo lo mismo que yo estoy viendo en este momento en la pantalla del PowerPoint, que dice datos externos, que pueden ser Excel o Access. No, dice exportación en datos externos, está exportaciones guardadas, después Excel, archivo de texto, PDF, Bien, con Excel vamos a trabajar. Y bueno, y eso, pero estás ahí, o sea, estás en el lugar correcto. Lo que pasa que depende de la versión de Access que tenga, puede ser que el título o el nombre diga otra cosa. Pero estás en el lugar correcto. Es el lugar donde se hace ok. la exportación o importación. Tenemos que ver que nosotros vamos a tomar datos externos y esos datos son del tipo Excel. Bien, dice, en la ficha de datos externos, nosotros vamos a seleccionar la opción de Excel y vamos a entrar a una serie de pasos de diálogos para poder ubicar al archivo. Entonces nosotros vamos a decirle que nuestro dato es Excel y le vamos a tener que rastrear en el lugar donde ustedes hayan descargado el archivo de Excel que yo acabo de mandarles. Una vez que le localizan y lo abren, me avisan. Tengo que localizar el archivo Excel que acabo de enviar al grupo de WhatsApp. Ahí yo ubiqué, profe, pero y me dice importar el origen de datos a una nueva tabla Exacto, ahí de la estamos. base de datos actual Estamos y bien, después me dice, estamos bien. No, no, ahí tranquilícense, ahí estamos bien. Si ahí todos me paro. tenemos, todos, si estamos todos ahí en que encontramos la base de datos y, perdón, si encontramos nuestra tabla de Excel, en realidad nuestro libro de Excel es un libro de Excel lo que tenemos, nos vamos a encontrar con una cosa parecida a esto que estamos proyectando en este momento. Este es un asistente de importación. Y en este asistente de importación que estoy viendo en este momento, yo tengo, por ejemplo, que la columna que está señalada en negro en este momento en el PowerPoint
es la primera columna que Angaú tiene el PowerPoint. O sea, el ejercicio que se está utilizando tiene esta primera columna. En esta parte dice ID de departamento. Por lo tanto, ustedes ven que acá también dice ID de departamento. O sea que el campo que estoy viendo en este momento es el mismo campo de la columna de Excel. Recuerden que Excel es muy generoso con respecto a cómo nombrar las columnas. Puede usar espacios, acentos, caracteres especiales. Eso no pasa con las bases de datos. Nosotros tenemos que tener cuidado y fijarnos que si el campo tiene un carácter especial o un acento, simplificarlo, dejarle como reescribir ese campo, cambiarle de nombre. La segunda cosa que tengo que tener cuidado es el valor que está al lado, que dice tipo de datos. Donde dice tipo de datos, están todos los datos posibles con los que trabaja Access. Y hay que ver si ese es el tipo de dato que originalmente tenía la tabla de Excel. ¿Qué otra cosa tengo que tener cuidado? Hay un lugar que dice indexado, y eso es para cuando yo me encuentre con aquella columna que sea considerada la clave primaria, diga que esa va a ser la clave primaria. ¿Sí? Entonces, ese que dice indexado, prestenle atención porque ahí cuando yo me encuentre con la columna que sea la clave primaria, tendría que decirle que sí, esa va a ser la clave primaria. Y el botoncito que aparece acá al costado que dice no importar, es porque de la tabla de Excel puede ser que haya algunos campos que no me interesen y que no tengan que ir a parar a mi nueva base de datos. Entonces el que no me interesa le hago clic. Este proceso de mirar nombre de campo, tipo de dato, determinar si es indexado y si participa o no, tengo que hacer por cada una de las columnas de la tabla de Excel. ¿Qué me va a pasar? Me puede ocurrir que me distraiga y sin querer coloque mal un tipo de dato, siga con el proceso porque van a ver que acá abajo hay un botón que dice siguiente. En este lugar acá abajo hay un botón que dice siguiente. Le doy siguiente, siguiente, siguiente y cuando llega al final me dice error porque usted dijo que el dato era numérico y en realidad hay un carácter especial. Eso porque no me fijé. Entonces tengan cuidado y pierdan tiempo en esta opción de mirar cada una de las columnas, fijarse si está bien su nombre, si el tipo es lo que le corresponde y si va a ser o no el índice. Profe, a mí no me salió ninguna de esas opciones. Bien, ahora ya lo vamos a hacer juntos, porque estoy mostrando nada más los procesos y lo hacemos juntos. Bien, hasta acá todos pudimos abrir nuestro Access, entendimos qué es lo que estamos por hacer. Estamos por hacer un proceso de migración de un archivo externo en un formato distinto, que es el formato Excel, a una base de datos relacional muy sencilla como es Access. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Hasta ahí no, profe. Bien, en este momento estoy compartiendo la pantalla de mi base de datos Access en blanco, y voy a realizar el mismo proceso del que acabamos de decir. Vamos a tratar de hacer juntos ese proceso de importación. Tenía que venir a la opción que dice datos externos, acá arriba. Le digo que mis datos se van a tomar desde Excel y va a empezar a navegar tratando de localizar o examinar dónde está ese famoso archivo de Excel. Acá encontré el archivo de Excel, lo abro
Y acá dice que voy a importar los datos en una tabla nueva. Eso significa que se va a crear la tabla al momento de realizar la importación. La otra alternativa es importar los datos sobre una tabla que ya está creada y va a agregar lo que se importe a la tabla que ya está creada. Profe, como a mí me sigue saliendo exportar en vez de importar, ¿le tildo ese? ¿Sí? Pero vos estás en la pantalla de datos externos. Sí, sí, Mm, sí, hice todos los pasos igual, me sale igual el cuadro de diálogo, pero bien, en vez de decir importar, me sale exportar. perfecto. En- ¿Entraste con uno en blanco? sí, tenía que estar en una en blanco. Capaz que Sí, entró con abrí el... de nuevo. Bueno, ahora para ahí nomás y dentro de un ratito yo dejo de compartir y vos compartís para mostrarnos lo que estás haciendo. Bueno, Bien, esta es la primera pantalla con la que me encuentra que dice la primera fila contiene el encabezado de la columna. Esto supone que mi archivo de Excel tiene en su primer fila, en la fila 0, el nombre de las columnas. Yo acá tengo el archivo de Excel, miro, me voy para arriba en este archivo de Excel y acá arriba en el primer renglón exactamente está el nombre de las columnas. ¿Sí? ¿Por qué me pregunta eso? Porque muchas veces los archivos en Excel ocupan los primeros renglones como información de administración. Por ejemplo, se agregan unos renglones más que dice en qué fecha se creó el archivo, quién es el autor, puede ser que tenga el logo de la organización, el nombre de la empresa. Entonces, el primer renglón verdaderamente no es el nombre de la columna, el primer renglón tiene basura. Lo que yo debería hacer en ese momento es borrar todos los renglones que están arriba, que tienen basura, y dejarle como primer renglón el renglón que tiene el nombre de las columnas. Por eso está la consulta esa que pregunta y dice si la primera fila contiene si la primera fila contiene el nombre de los campos. Ahí le doy siguiente y ahí estamos en esta pantalla donde me va a ir presentando columna por columna cada una de las columnas de mi archivo de Excel y yo tendré que ir ajustando porque fíjense que acá dice jurisdicción residencia y por ahí el nombre es muy largo o por ahí ese nombre no me gusta, entonces acá lo cambio. Tiene un numerito, un 2 porque acá son eso, la jurisdicción de residencia es el número de las provincias, cada jurisdicción es una provincia. Ahí tiene un 2 y estos números nos va a ir como mucho a hasta 27, 28 que son las provincias que tiene el país. Entonces, si ustedes se fijan, el tipo de dato que automáticamente le puso es un tipo doble. Como a mí me suena la palabra doble, doble es un número grande, muy grande. Y sabemos que nosotros vamos hasta 27, entonces sería una mala opción dejarle doble. Lo que yo tendría que hacer ahí es colocarle una opción de un entero. ¿Sí? Acá dice, indexado, sí, ya me dice él por defecto. Y no puede ser indexado porque para que sea indexado, los valores que están colocados en esa columna tienen que ser únicos. Entonces le digo indexado no. Así como ese número representa la localidad o lugar, el 2 representa Ciudad de Buenos Aires. Esto significa que está habiendo una asociación entre el número 2 y el nombre de la jurisdicción, y eso vimos que no se podía hacer si mi base de datos estaba normalizada. Lo que yo tendría que hacer es una cosa,
O quito el número de la jurisdicción o quito el nombre de la jurisdicción. Si yo no quiero tener datos repetidos para evitar la redundancia, que lo que hace es posibles errores de inconsistencia y desperdiciar espacio de almacenamiento, y esta columna donde está el nombre que describe lo que significa este 2 no me interesa, yo tendría que marcarla acá y decirle no voy a importar ese campo. ¿Está? Siguiente campo, tipo de parto. El tipo de parto puede ser o un parto simple o un parto de doble o mayoritario cuando tiene mellizo o trillizo. Este 1 significa simple y debe haber otro número más abajo que significa mellizos y el 3 debe ser trillizos. Acá también tenemos una asociación entre el tipo de parto y el valor que está acá al lado. Y lo otro que tengo que mirar es que el tipo de parto otra vez dice doble. Y me parece que doble es un dato muy grande como para que sea considerado el tipo de dato que va en ese lugar. Ahí tendría que colocarle dato de tipo entero. Y como esto que está acá, que dice tipo de parto o nombre de parto es la descripción del número que está al lado, eso no tendría que importarlo, le saco. Y así voy a ir haciendo campo por campo y fíjense que esto me lleva mucho tiempo porque esta tabla de Excel, que es la que está acá, tiene muchas columnas. Fíjense la cantidad de columnas que tiene. Cada una de esas columnas yo tengo que ir fijándome qué tipo de datos tiene y se sirve. Fíjense, nacimientos dice. Nacimiento yo voy a pensar que es un número entero, que es pequeño, y entonces yo le voy a poner un entero pequeño. Pero si yo exploro los datos previamente, que era uno de los pasos que tenía que hacer cuando hacía la migración, voy a ver que acá tal vez por error aparece un 352. Entonces ahí voy a tener que tener cuidado con qué tipo de datos le doy. Por eso es que antes de empezar a hacer la migración, yo tengo que mirar y analizar los datos para darme cuenta si hay datos que están relacionados, ¿sí? ¿Qué nivel de instrucción tiene? Un 4 es porque hizo secundaria incompleto, un 5 hizo secundaria completa. Esas cosas yo tengo que empezar a mirar para ver qué tipo de datos hay y cuáles son los que tendría que sacar cuando realice el proceso de importación. Yo para simplificar el trabajo lo que voy a hacer es, no voy a seguir analizando campo por campo, pero ustedes van a tener que analizar campo por campo. Le doy siguiente y como no le especifiqué ninguna clave porque ninguna de las columnas me gustó para que sea la clave primaria, Access automáticamente le agrega una columna extra a la izquierda y dice que esa columna extra a la izquierda va a ser la clave primaria y le pone como ID. Entonces le digo que sí, que le deje eso como su ID. Y ahí va a empezar recién a transmitir los datos cuando yo le diga finalizar. Si es que no hay ningún error, puede ser que haya un error y va a parar. Y tengo que volver a empezar todo el proceso de vuelta. Este proceso, este proceso lleva tiempo. Por lo tanto, ahí va a quedar un buen rato haciendo ese trabajo de transformar el archivo de Excel en una tabla dentro de esta base de datos. Ahí dejo de compartir mientras que la compañera comparte su pantalla. Miramos tu pantalla. Fíjate, ¿Se está viendo? No sé sí, si se sí, está sí, viendo. se ve. Fíjate que vos ya tenés una tabla ahí. Sí, pero le pongo No, examinar. no, 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 para. Vamos por partes. Cerra ese y a la tabla Ajá, que está a la izquierda, sí. hacele volar porque no tendría que haber tabla.
Ok. Ahora, a ver si se abre este. Si abro uno nuevo, Abrí uno nuevo. igual me aparece. Bien, a ver, vamos a mirar donde tenés las opciones de datos externos. Acá, ¿Sí? ahí. Y ahí tenés la opción de... Solamente importación. Acá. Este. no, pero sí, dale esa importación. Ese es. Mm, No, no, me parece que no. No salía así. No teníamos que entrar en Excel Sí, primero. sí, dale ahí, tenés una importación en Excel también ahí. Ese. Acá y ahí cuando voy a Ahí tenés que ir a elegir buscarlo. el archivo, ahí Sí, que era este. sí. Y ahí acá me sigue apareciendo acá solamente exportar. No, no, no le marques nada. Dale a aceptar nomás así como está. Eh, Pongo que sí. ¿Sí? Guardar pasos. No pasó nada. Porque me parece que estás en la opción de exportar por el tema de tu tabla. Hacerle clic ahí en donde dice todos los objetos. Ahí. Esa tiene una opción de eliminar. Sí, le pongo eliminar, pero no sé que no se puede. Bien, aceptar el más. Y Profe, sí, yo tengo el mismo modelo que ella y la solución fue entrar en nuevo origen de datos y ahí hay una opción donde que aparece el simbolito de Excel ajá, dale entonces. y ahí hace todo el mismo paso que usted hizo. Bien, ¿A dónde? nuevo origen de datos En Excel. la primera, Acá. sí, Ah, no, ese y tienes que fijarte en las opciones de un nuevo archivo, de abajo, mm, no, de un nuevo archivo, el primero que está ahí. de ese. ¿Y ahí Excel? Sí, Sí, ¿Ahí? sí, sí. Ahí está. Ahí está. Ahí pruebo entonces. Igual se me abrió otra Tenés que cosa. volver a descargar, tenés que volver a descargar porque lo que vos hiciste fue guardar, exportaste sí, la misma tabla que tiene vos ahí vacía, sí, le borró entonces todo tiene lo que volver a anterior. descargar lo que mandó el profe. Sí, Sí, ahí está. Ok. Bien. Ahí dejo. Gracias. Bien, hacemos recreo de 5 minutos, interrumpo la grabación y después volvemos para charlar de Python. Programación. Sí, programación. ¿Está? Un Ok, profe. ratito, dale.